¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo en nuestro programa, en nuestra transmisión Abre tus ojos, cambia tu mundo. Un espacio para compartir con ustedes algunas de las investigaciones o reflexiones que desde Comparticipación hemos encontrado. También para tener invitados que nos puedan hablar y profundizar en alguno de los temas. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que hemos desarrollado en Comparticipación desde hace ya 3 años casi, y lo voy a compartir con ustedes a partir de las publicaciones que hemos hecho en Comparticipación. Me gustaría comenzar nuevamente. Al parecer hay un problema de audio. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Mariela. ¿Se escucha? Entiendo que sí, ¿verdad? Muy bien. Se está escuchando. Perfecto, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a platicar ahora sobre un tema que hemos compartido aquí en Compasión desde hace 3 años, que ha sido de mucho interés. Pónganse en esta situación. Imagínate dónde están las cosas y las personas más importantes para ti. ¿Dónde es donde tienes aquello que realmente te importa? ¿Qué es lo que más te podría doler si algo le pasara? ¿En tu trabajo? Quizás los amigos, que te quedaras sin amigos. Sería doloroso. Pero en esta época de pandemia, yo estoy casi seguro que todos nos ponemos a reflexionar sobre qué es lo que más nos inquieta, qué es lo que más nos duele, qué es lo que más nos preocupa, y lo que encontramos que más nos preocupa es nuestra familia. Que nuestros seres queridos pudieran enfermarse, que a nuestros seres queridos les pudiera suceder algo, que a nuestros seres queridos pudieran a lo mejor encontrarse en una situación de vulnerabilidad o de sufrimiento, que se enferme algún familiar nuestro, quizás de COVID. ¿No es eso lo que más nos preocupa ahora? Yo estoy seguro que sí, que sí. Les deseo mucha salud a todos ustedes, todos los que nos acompañan ahorita esta tarde, y como suele suceder en estas transmisiones de Abre tus ojos, cambia tu mundo, primero vamos a dar un contenido sobre el tema y después voy a ir poco a poco respondiendo a preguntas que puedan ir dejando en nuestras redes sociales. Primero en Facebook, también después voy a ver en YouTube qué preguntas han ido poniendo, y en Twitter también estamos transmitiendo en vivo en Twitter. Estamos transmitiendo simultáneamente en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y vamos a ver. No sé si a cuántos de ustedes les sucedió, a mí sí me pasó, pero a lo mejor a alguien de los que nos está oyendo esta tarde también les sucedió. No sé a cuántos de ustedes les sucedió estar en la Ciudad de México cuando ocurrió el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Ya casi se van a cumplir 35 años, 35 años, perdón, 35 años de ese evento, 35 años de ese terremoto que sacudió la historia de nuestro país. A mí me tocó, a mí me pasó. Yo vivía en esa época en Ciudad de México, en la zona sur de la ciudad, por Tlalpan, era donde me encontraba, y me acuerdo que lo sentí fuerte. Por diversos motivos ese día no fui a clases, estaba en secundaria, no fui a la escuela, pero me acuerdo que me había levantado un poco más tarde, y cuando salí de la habitación, de pronto sentí y esa fue mi impresión, como si estuviera bailando, como si estuviera al ritmo de un baile. Extraño. Unos minutos después pude ver en la televisión y en las noticias la gran tragedia que había ocurrido y que le causó tantísimo dolor a cientos de miles de personas en la Ciudad de México. Pero no sé a cuántos de ustedes, además, les tocó estar en Ciudad de México el 19 de septiembre, pero de 2017, en el segundo terremoto. También me tocó a mí. Y en esa ocasión, en el 2017, pues no estaba yo viviendo en Ciudad de México, pero pasó buena parte de mis días y de mis semanas ahí, y me tocó.
Y en ese caso me tocó en el piso 12 de un edificio en Polanco. Se pueden imaginar cómo estuvo, así como estuvo la movida, cómo estuvo la sacudida, ¿verdad? Casi 40, casi 35 años, en ese caso 32 años de distancia, y me tocaron los dos terremotos. Cuando sucede eso, no sé si te pase a ti, a mí sí me pasa, pues cuando uno está en esas situaciones uno se pregunta, bueno, ¿y le habrá pasado algo a la casa? ¿Estará bien la casa? Uno revisa enseguida a ver si todo está bien, si hay alguna grieta, si hay algo de lo que debamos preocuparnos, ¿no? Y pues nos pusimos a pensar con participación. Cuando sucede eso, cuando sucede un terremoto así, ¿por qué no nos ponemos a pensar también en cómo está nuestra sociedad? ¿No? ¿Cómo estamos como nación? ¿Cómo está aquello que es más importante? ¿Cómo está nuestra familia? Y es de eso de lo que vamos a volver a hablar y que en esta semana nuevamente en Comparticipación, ahora que se van a cumplir, insisto, 35 años de ese terremoto, de ese primer terremoto de 1985, nos dimos a la tarea de volver a repasar cuáles son las cifras que nos dicen cómo está la familia en México 35 años después de ese terremoto. En México, en el 2020, pues vivimos cambios que han sido muy marcados por la pandemia del COVID-19. Y México, cuando llegó la pandemia, ya nos encontrábamos en un proceso de cambio, un cambio importante que ha dejado una profunda huella en lo político, en lo social, también en lo económico. Lamentablemente, el proceso de recuperación económica del país pues va a ser muy largo y va a depender de cada uno de nosotros el tener una gran resiliencia para mantenernos fuertes y saber salir adelante a medida que va pasando el tiempo. ¿Cómo está la familia? Esa familia que es ese espacio de acogida cuando nos encontramos ante gran necesidad. La familia es la institución más apreciada e importante para la mayoría de los seres humanos. Y eso no es algo que nos inventemos nosotros, eso es algo que lo demuestra la encuesta mundial de valores que se hace en los países democráticos del mundo. Pues resulta que en la encuesta mundial de valores, cuando le preguntan a las personas de todo el mundo, para ti, ¿cuáles son los valores más importantes? ¿Qué es lo más valioso? La familia resulta, pero por mucho, lo más importante para la mayor parte de las personas. Muy por arriba del 90% de los seres humanos del planeta considera a su familia muy importante o lo más importante. Muy por encima del trabajo, de la política, de los amigos, incluso de la religión. La familia es ese espacio de humanidad que es lo más importante para la mayor parte de nosotros. ¿Y cómo ha estado cambiando la familia? En este caso vamos a hablar de México. ¿Cómo ha cambiado la familia en México entre los años 80 y ahora? Además de que ya no se transmite Chabelo, además de que ya no existe el Volkswagen Sedán o el Bocho, además de que ya la televisión no es lo que era y ahora la transmisión todo es digital y por redes sociales, ¿cómo ha cambiado la familia en México? Vamos a preguntarnos cómo ha cambiado en algunos de los datos duros que nos permite saber. Pues miren, en 1985 había en México 76 millones de habitantes. Resulta que en 2017, cuando fue el terremoto también del 19 de septiembre, ya éramos 124 millones de habitantes en el país. Y en el 2018, 125 millones de habitantes. ¿Y cuántos matrimonios? Porque finalmente una nueva familia, un nuevo hogar, sobre todo una nueva familia, pues se constituye de ordinario a partir de una relación estable matrimonial. ¿Cuántos matrimonios nuevos hubo en 1985? Pues en 1985 hubo 570,000 nuevos matrimonios. Para ser exactos, 569,146 nuevos matrimonios. Pues en el 2017 fueron 528,000 y en el 2018, o sea, entre 2017 y 2018,
solo 501,000. De lo anterior, o sea, de estos números, significa que en México somos muchísimos más. La población ha crecido muchísimo, pero el número de matrimonios poco a poco va siendo menos. Y además, no solamente son menos, sino aceleradamente menos. Fíjate, solamente de un año a otro, de 2017 a 2018, solo de un año a otro, 2017 a 2018, 5% menos de matrimonios. 27,000 menos matrimonios. Es mucho. Es una gran diferencia. Somos muchos más, pero somos muchos menos los que nos atrevemos o se atreven a acceder al matrimonio. Yo lo estoy diciendo como algo descriptivo. O sea, yo no estoy diciendo que alguien tiene que estar forzado a eso, pero si somos una sociedad razonable, pues sí, también asumimos cuáles son las tendencias de lo que está pasando y nos damos cuenta de que algo está cambiando si, aunque seamos más, no nos acercamos al matrimonio. Además, también podemos ver otra estadística. No solamente cuántos nuevos matrimonios hay, sino también cuántos matrimonios dejan de existir. Esa estadística se puede saber por medio de las estadísticas del divorcio. Pues entre 1985 y 2018, resulta que en 1985, como les digo, hubo 500,000 nuevos matrimonios, 570,000, perdón, nuevos matrimonios, y en el 2018 solo 501,000, aunque somos mucha más población. Pero, fíjense, en 1985, en todo el año, hubo 34,000 divorcios. Y en el 2018, solo en ese año, 156,000 divorcios. Es decir, es un incremento del 359%. Somos más, nos casamos menos, y además de los que están casados, mucha mayor inestabilidad de los núcleos familiares. Y bueno, vuelvo a decirlo, no es que vamos a forzar algo, pero al mismo tiempo, como sociedad nos podemos preguntar, ¿qué sucede? Que, aunque seamos más población, en general económicamente sí se puede decir que hay un progreso respecto a los años 80 ahora, aunque estamos en medio de una crisis económica. ¿Qué sucede? Que hay menor estabilidad en los hogares, en los núcleos familiares. Hay personas que dicen, no, es que los jóvenes no se están atreviendo. Vamos a ver, ¿cuál es la situación civil, el estado civil de los jóvenes entre 15 y 29 años? Pues en 1980, en México, de todos los jóvenes entre 15 y 29 años, el 34% ya estaba casado y solo el 7% vivía en unión libre. Los demás eran solteros. En el 2018, que es el último año que hay estadísticas del INEGI, el 11.9% de los jóvenes entre 15 y 29 años estaba casado y el 20.1% vivía en unión libre. Hay casi un 10% más, un 8% más de jóvenes viviendo en unión libre que casados. De modo que los jóvenes sí quieren seguir viviendo juntos, pero no llegan a la institución matrimonial. De hecho, si sumáramos las estadísticas de 1980 de casados y en unión libre, son el 41%, y en el 2018 son el 31%. Hay algo que está haciendo que en este momento del siglo XXI no nos estemos atreviendo a conformar nuevos hogares, o los que se están conformando se disuelven mucho más rápidamente, mucho más ágil. La proporción de divorcios contra matrimonios fue del 6% en 1985 y de 31% en el 2018. Es decir, por cada 100 matrimonios en 1985 había 6 divorcios, y ahora en el 2018 por cada 3 matrimonios hay un divorcio. Esa es la proporción de matrimonios contra divorcios. Es inestabilidad de los núcleos familiares. Los jóvenes no están viendo en el matrimonio un proyecto de vida posible y que aporte trascendencia. Será lo económico, será el proyecto de vida personal, pero hay
hay algo que no está haciendo que consideren que conformar un hogar estable por medio del matrimonio sea algo deseable para ellos. Y eso, vuelvo a lo mismo, con todo y que la mayor parte de todos los seres humanos del planeta, no solo de México, consideran a la familia el valor más importante. La familia sí es una aspiración, pero no es una aspiración que nos estemos sintiendo capaces o de construir o de mantener. Es preciso preparar para esto, pero vamos a ver más datos. Vamos a ver más datos. Vuelvo a comentar, hay personas que me mencionan, bueno, lo que sucede, licenciado, lo que sucede, Marcial, es que la juventud de hoy, ¿no? Y es que puede resultar fácil echarle la culpa a los jóvenes, ¿verdad? Es cómodo echarle la culpa a los jóvenes, pero realmente es así. Porque, bueno, es verdad que hay muchos más jóvenes en unión libre que casados ahora. No obstante, hay otra estadística muy interesante que podemos ver y que hemos identificado en Comparticipación. Y es qué duración tenían los matrimonios al momento del divorcio. Y resulta que entre 1985 y 2018 también vemos un gran cambio. En 1985, cuando fue el terremoto del 19 de septiembre, de esos 34,000 divorcios, que fueron pocos comparados con la población y con el número de nuevos matrimonios, de esos 34,000 divorcios, casi la mitad, el 43%, se dio entre 0 y 5 años de casados. O sea, al inicio del matrimonio era donde estaban los conflictos que llevaban a la gente a, pues decir, no puedo seguir juntos. Y ya después de los primeros 5 años de casados, poco a poco, menos, hasta que, bueno, de 21 más años de casados, solo fueron el 8% de los 34,000 divorcios de 1985. Miren, para ponerlo con cifras, en 1985, 34,000 divorcios, el 10% son 3,400, el 1% son 340, 680 menos 3,400, son como 2,700. 2,700 divorcios de los 34,000 de 1985 fueron de 21 más años de casados. Pues ahora escuchen este dato. Es impresionante, es muy impresionante. Ahora, la última estadística que tenemos es de 2018, pero vamos a decir, es lo que estamos viviendo ahorita. En el 2018, de esa 156,000 divorcios, de esos 156,000 divorcios, en los primeros 5 años de casados, pues fue casi una cuarta parte, el 23%. Pero el grupo de casados que más se divorció en el 2018 fueron los que tenían 20 o más años de casados. Así es. El 29% de los divorcios del año 2018, el 29% fueron de matrimonios que tenían 20, 21 o más años de casados. Si fuera una gráfica sería así, un reloj. Muchos al inicio del matrimonio, no tantos a la mitad del matrimonio, y luego de 21 o más años de casados, nuevamente una gran espiral. Pero no son problemas del inicio del matrimonio. Son matrimonios que ya llevaban muchísimos años de casados y que llegado esos 21 más años de casado, se disuelve. Se disuelve. ¿Verdad que es un número interesante este? Es un número muy interesante este. ¿Qué es lo que está pasando? Si yo estuviera en el inicio de mi vida y estoy pensando en mi futuro y estoy pensando en mi futuro con él, ¿qué me llevaría a mí a pensar en el matrimonio? Sí, mis papás, mis tíos, mis padrinos, que tienen 20 o más años de casados, los papás de mis amigos, se divorcian y son casi tantos divorcios como matrimonios. ¿Qué me llevaría a mí a pensar en la posibilidad de formar un hogar estable?
a emprenderlo? ¿Qué me lleva a querer encontrar una relación estable y significativa? No es que no quieran, no es falta de valores, es que lo que nos rodean son mensajes de inestabilidad, de ruptura, de falta de conciliación. Estas estadísticas son extremadamente importantes para ver cómo está cambiando la familia en México. Pero hay un dato más que también lo quiero compartir. También, insisto, estos son temas y estos son datos y el tema de esta transmisión es algo que en Comparticipación estamos compartiendo una y otra vez porque nos parece muy valioso, muy importante, algo que como ciudadanos y como pues, quienes vivimos en México tenemos que asimilar y profundizar cada vez más. Hay otro dato más que tiene que ver con la fecundidad. ¿Por qué? Porque finalmente de la estabilidad de una relación es de donde, pues de una forma propia, natural, viene ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues nuestros hijos. Pero fíjense cómo esta disolución, esta inestabilidad de los núcleos familiares también se ve reflejado en los datos de fecundidad. Esta estadística que voy a dar puede ser un poco extraña de explicar, entonces lo voy a explicar lo más simplemente posible que pueda. Vamos a comparar, vamos a suponer que hacemos una fotografía de las mujeres en México en edad fértil en 1990 y luego una fotografía de las mujeres en edad fértil en el año 2018. ¿Sí? 1990 y 2018. En 1990 tomamos a todas las mujeres en edad fértil, vamos a hacerlo desde los 15 años. De los 15 años a los 29 años. Vamos a tomar solo ese rango de edad. De los 15 a los 29 años primero. Vamos a hacer varias fotografías, pero primero vamos a fijarnos en esto. Entonces, en 1990, a todas las mujeres que tengan entre 15 y 29 años las ponemos en 3 grupos. Con sus hijos les decimos, oigan, por favor, lleven a sus hijos. Ah, muy bien, gracias. Entonces, en 1990 tomamos a todas las mujeres entre 15 y 19 años, adolescentes, y las ponemos en un solo lugar junto con sus hijos. Luego, a un lado ponemos a todas las mujeres entre 20 y 24 años con sus hijos. Y luego, a un lado, a todas las mujeres entre 25 y 29 años con sus hijos. Y contamos, a ver, por cada 1000 mujeres, ¿cuántos hijos hay? Pueden ser varios de una misma mamá, puede ser muchas que no tengan hijos, pero así en total, ¿cuántos niños contamos por cada 1000? Entonces, en 1990, nos vamos a ese lugar, a ese estadio, gimnasio, donde reunimos a todas las mujeres entre 15 y 19 años en México, y vemos que por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, había 81.4 niños. Y luego nos vamos con las 1990 todas, nos vamos con las que tenían entre 20 y 24 años, 181 niños. Eso ya es, por cada 1000 mujeres, casi 200 niños, es decir, es 2 cada 5 o 1 cada 5, de cada 5 mujeres. Y entre 25 y 29 años, 172.2, un poquito menos, pero también casi 2. Hacemos la misma fotografía, pero en el año 2018. Tomamos a todas las mujeres entre 15 y 19 años, todas las mujeres entre 20 y 24 años y todas las mujeres entre 25 y 29 años con sus hijos. Y resulta que en el 2018 cambiaron mucho las cosas. Entre las niñas entre 15 y 19 años hay menos hijos. Hay 70 niños. O sea, hay menos embarazo adolescente o menos nacimientos entre adolescentes. Digo, yo no estoy diciendo que sea un buen momento en la vida para tener hijos, pero lo que es verdad es que no hay, de hecho, no hay más embarazos en adolescentes que hace 28 años. Hay menos embarazos en adolescentes. De hecho, un 13% menos. Luego nos vamos a las mujeres entre 20 y 24 años y hay 118 niños. O sea, casi 60 niños menos. Es decir,
cambió en un 35% la fecundidad. Las mujeres tienen muchísimos menos hijos entre los 20 y 24 años. Y luego nos vamos a las mujeres entre 25 y 29 años y hay un 36% menos. De modo que las mujeres, al mismo tiempo que vemos una estadística de que nos dice que hombres y mujeres sentimos menos aspiracional formar un hogar estable por medio del matrimonio. Además de eso, además de ver que hay muchos más divorcios, es decir, hay mayor inestabilidad en los núcleos familiares, además de ver también que, que el grupo de población que más sufre la inestabilidad matrimonial es la que tiene 20 o más años de casados. Además de eso, también vemos como consecuencia, también hay mucha menor aspiración a la maternidad entre las mujeres. La tasa global de fecundidad entre 1985 y 2018 en México cambió en un 48%. 48%. Y pues, hablando de forma específica, esto significa que al día de hoy, en el 2018, el cambio generacional está al límite de recambio, 2.1. Se supone que se debería de mantener así, pero por la tendencia que encontramos del cambio de número de hijos en mujeres, lo más probable es que empecemos a ver un envejecimiento muy importante en la población en México. Eso va a ser grave también para el sistema de pensiones del país, para la capacidad productiva del país. Y eso si hablamos en lo económico, ya no hablemos de la realización personal. Lo que vemos es que, entonces, resumiendo pues, todos estos datos que les estoy planteando, es que, en primer lugar, lo que vemos es que somos más mexicanos, nos casamos mucho menos. Los jóvenes acceden mucho menos a formar un hogar estable por medio del matrimonio. Sí viven juntos, pero realmente acceden mucho menos a formar un hogar estable. Incluso así hay muchos divorcios, o sea, hay una estabilidad importante en los núcleos familiares. Quiero volverlo a decir, aunque lo he repetido varias veces a lo largo del programa. Yo no estoy forzando las cosas, entiendo que pueda suceder, pero al mismo tiempo como sociedad sí nos tenemos que preguntar, bueno, si ya vemos una situación generalizada, ¿es lo mejor? ¿Es una evolución? ¿Es una involución? ¿O como política pública no deberíamos de encontrar algo que nos pueda ayudar a todos? A ver si hay algo que hacer al respecto. Pero bueno, continúo. Pero el grupo de población que más está disolviendo el núcleo familiar o el núcleo matrimonial es el que tiene 21 más años de casado. Y además de eso, hay cada vez menos hijos. Cada vez menos hijos. También entre adolescentes. El embarazo adolescente no ha aumentado, sí ha disminuido. Lo que sucede es que ha disminuido tantísimo la fertilidad o la fecundidad en mujeres mayores de las adolescentes que ahorita 1 de cada 3 embarazos se da en adolescentes. Pero no es porque haya más embarazos en adolescentes, es porque hay tantísimos menos en las que ya no son adolescentes que pues ya hay muchos menos embarazos. ¿Qué podemos pensar al respecto? ¿Qué podemos hablar al respecto? Si tú estás siguiendo esta transmisión en alguna red social, compártenos qué piensas en relación con esto. Pero vamos a compartir que, en mi opinión, deberíamos o podríamos ir pensando en relación con esto. Primero, hay que asumir que la tendencia no es positiva. Digámoslo. No significa, insisto, que tenemos o que vamos a forzar a alguien a hacer algo, pero eso ya lo sabíamos. Estamos hablando de algo que nos involucra como sociedad y qué es lo que pensamos como sociedad. Como sociedad no es positivo lo que estamos viendo. Sí, la familia es la institución más importante, el valor más importante, y vemos que se está disolviendo. Entonces, asumámoslo como sociedad. Veamos a nivel individual
en la situación en la que nos encontremos, ¿cómo podemos desincentivar esta tendencia? Tomemos decisiones personales, pero también decisiones colectivas como sociedad, como ciudadanos. La propuesta que proponemos en Comparticipación es que realmente se haga un cambio de forma de pensar de nuestras autoridades, del gobierno, en torno al matrimonio, en torno al divorcio y en torno a la fecundidad o a tener hijos. Primero, en torno al matrimonio. La lógica que se está dando ahora por parte de la autoridad, por parte de las políticas públicas que vivimos en México, es desincentivar el matrimonio. Hay muchos programas sociales que, de hecho, castigan a un matrimonio casado y con hijos, comparándolo con situaciones de madres solteras o padres solteros. No es que la madre soltera o el padre soltero no necesitan ayuda. Lo que significa es que indirectamente se está convirtiendo en un castigo para los que sí están formando un hogar. Tiene que haber políticas públicas que también renueven el mensaje de invitar a los jóvenes a la estabilidad de su relación por medio del matrimonio, por su bien, hasta por su bien, porque es mucho mejor para el país, es mucho mejor para ellos, pero también es mucho mejor como sociedad, es mucho mejor para el país, por todos los indicadores, que a mayor estabilidad de las relaciones de los núcleos familiares, mayor bienestar, esto lo ha estudiado el doctor Fernando Pliego, abundantemente, mayor bienestar para los hijos y los indicadores económicos también van a estar mejor. Es más, me viene este ejemplo, y es el ejemplo que nos viene perfectamente para lo que estamos viviendo ahora. A ver, en este momento, cuando los niños o los hijos no pueden ir a la escuela, ¿no resulta acaso más problemático que el niño esté a cargo de únicamente un familiar o de su papá o de su mamá? ¿No sería mucho más fácil y mejor que estuvieran ambos juntos, viviendo juntos, de modo que uno pudiera acompañar al niño y ayudarlo en su proceso educativo? ¿No sería mucho mejor? Claro que sí, claro que sí. Entonces, primera cosa que tiene que cambiar, la comunicación del gobierno, la política pública del gobierno para reproponer el formar hogares por medio del matrimonio. Segunda cosa que tiene que cambiar también en las autoridades en México. La comunicación y la política pública en relación con desvincular o deshacer el vínculo matrimonial. Lamentablemente aquí sí intervino incluso la Suprema Corte de Justicia creando el llamado divorcio exprés. El divorcio exprés lo que está haciendo es romper antes que conciliar o reconciliar. Y muchas situaciones que sin duda alguna se podrían haber resuelto con mecanismos y programas de conciliación o de reconciliación, por el divorcio exprés lo que están haciendo es que concluyan de inmediato en una ruptura. De forma que no hay un discernimiento, no se separan los casos que podrían haberse conciliado y reconciliado con aquellos casos donde efectivamente no iba a ser posible, pero ahorita ya todo se da y lo vemos en las estadísticas. Vivimos en algo que finalmente nos lleva a la ruptura, ya a la disolución. Tercera política pública que tiene que cambiar. El preparar a los jóvenes para proyectos de vida estables y significativos. Ha habido un debate pues interesante en medios de comunicación y en el ámbito político en torno a un tema llamado el PIN parental y que si los padres de familia tendrían que oponerse o tendrían que estar informados o no acerca de la educación sexual en la escuela. Pero en este contexto de lo que estamos hablando aquí y ahora, acerca de la estabilidad de los núcleos familiares, yo les quiero preguntar esto. ¿Ustedes creen que realmente ese sea el problema? Porque yo tengo esta opinión, no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que en México la educación sexual no la da el gobierno.
y tampoco la dan las familias. En este momento la educación sexual en México la da el Internet y la pornografía, fundamentalmente. Eso nos está llevando a ver que los jóvenes, desde adolescentes, los jóvenes están siendo estimulados hacia un proyecto de vida basado en estímulos eróticos, en una sexualidad fundamentalmente relacionada con el erotismo, ni siquiera con la sexualidad como un todo, donde además, no existe ningún mensaje relacionado con la autovaloración y el valor personal y un proyecto de vida estable y significativo. Y donde, eso sí, todo lo que se le comunica a los adolescentes ahora en relación con la fecundidad o la fertilidad va asociado como si fuera activo. No sé si te has puesto a pensar, pero ¿te das cuenta de que ahora a los adolescentes se les habla del riesgo de un embarazo en vez de la posibilidad de un embarazo? Así es. Se habla de riesgo de embarazo, no de posibilidad del embarazo. Pero, pues la biología de la sexualidad humana está relacionada con la posibilidad de un embarazo. Es como comer y alimentarse, respirar y oxigenarse. Pues la sexualidad humana está relacionada con la reproducción. Pues si hay sexualidad humana, la sexualidad humana tarde o temprano tiene que estar relacionada con la reproducción, porque así estamos hechos, así es la especie humana. Pero ¿qué pasa si tú, desde que eres un niño o una niña de 10, 11 años, y cada vez que el gobierno te habla sobre sexualidad, te pone junto a la palabra embarazo la palabra riesgo? Y cuando tú haces tus conexiones neuronales acerca de este tema, todo lo que va asociado a la palabra embarazo siempre le pone en riesgo, pues siempre cuando tú llegues a la edad donde podrías tener tus hijos, pues por más que quieras, lo vas a sentir como un peligro, porque siempre es un riesgo el embarazo. Eso es lo que nos están vendiendo, eso es lo que nos están dando. Nos están vendiendo que el embarazo es un riesgo, que es algo que no debe de suceder, que es algo nocivo. Y no, eso también tiene que cambiar. Tiene que cambiar, primero que nada, porque es una mentira. El embarazo no es un riesgo, el embarazo es una posibilidad. Los grupos feministas radicales lamentablemente están intentando posicionar que el embarazo es un riesgo de muerte. No, el embarazo es de ordinario la posibilidad de tener un hijo. El embarazo en México es 99.9% seguro. Hay muchísimo más riesgo para una mujer de morir de cáncer de mama, de morir de algún tipo de tumor, que de dar a luz. Sí es. 99.9% seguro tener un hijo en México. En cambio, ¿qué es lo que el gobierno está comunicando ahorita a los jóvenes? Está comunicando una sexualidad que evite la reproducción, como si fuera, les digo, un riesgo, y que no sale al paso de un hueco importante que lo está llenando el Internet y la pornografía. Entonces, eso es parte del acelerador de esta tendencia. A los jóvenes hay que acompañarlos para que vean como una aspiración el tener proyectos de vida estables y significativos. Que realmente valga la pena, que sientan, crean que vale la pena acercarse a una relación estable y significativa. Con participación quiere aportar a este debate y a este diálogo social estas reflexiones. Si la familia es lo más importante, lo estamos perdiendo. Si la familia es ese espacio de relaciones estables y significativas donde se crean nuevas generaciones que mantienen, además del bienestar de sus miembros, también la salud económica del país, eso está desapareciendo. Lo que está haciendo en este momento la política pública es ir totalmente en contra de lo que nos dicen los datos. Es el momento de que el gobierno vuelva a hablar
a los jóvenes de las bondades del matrimonio, que vuelva a crear mecanismos de conciliación y reconciliación para, en la medida de lo posible, reducir el número de hogares que desaparecen o que se desvinculan, dar estímulos para que los jóvenes vuelvan a ver la fertilidad y la fecundidad como una aspiración, tener un hijo como algo positivo en su vida. Algo tiene que cambiar. Si no cambia, lo que vamos a ver es lo que ya se ve en algunas naciones europeas. Italia y España, por ejemplo, tienen un índice de natalidad tan elevado que es un hecho que la composición demográfica y étnica incluso de España que conocimos hasta pues este inicio del siglo XXI va a desaparecer y no va a llegar al final del siglo. España e Italia, por lo menos estos dos países, lo que podremos ver es que van a desaparecer. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Qué es lo que quieres si la familia es lo más importante? Si eres joven, piensa. Si no eres joven y estás en una situación de dificultades en tu relación matrimonial, piénsalo. ¿Vale la pena volver a pensar en medios de conciliación y reconciliación? No tomemos decisiones que puedan ya generar algo irremediable. Si estás en una situación en tu vida en la que vas a tomar decisiones sobre emprender un proyecto de vida estable, tener tus hijos o no, considéralo, porque la familia es lo más importante y eso es lo que estás sembrando para después cosecharlo tú. Les agradezco mucho por este rato que han compartido con nosotros. Este programa queda en las redes sociales de Comparticipación. Los invito a que sigan comentando, compártanlo. Si eres padre de familia, compártelo con tus hijos, con tus sobrinos. Y vamos a platicar, tenemos que hablar sobre estos temas. No podemos obligar a nadie a pensar de cierta forma, no es mi interés, además, en absoluto. Pero sí podemos, como sociedad, hablar más sobre muchas cosas que posiblemente hemos dejado de reflexionar en conjunto. Muchas gracias y con esto damos por terminada la transmisión de hoy. Que estén muy bien, soy Marcial Padilla.